Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al estudio de la lección de escuela sabática. Ya estamos en esta segunda parte de la vida de este interesantísimo personaje e iniciamos la lección número 7 titulada El pacto con Abraham. Sin duda, una lección que también será muy interesante estudiar durante esta semana. Y bueno, buenos días, mi querido August, ¿cómo estás? Muy bien, nos encontramos muy bien. Saludos a todos y cada uno de nuestros amigos que escuchan este audio. Y justamente nos estamos emergiendo más en esta historia del buen Abraham. Pero ¿qué te parece si antes de comenzar vamos al versículo de memoria que se encuentra en el versículo 2 del capítulo 15 del libro de Génesis? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Bien, y antes de continuar con nuestro estudio, les invitamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por esta nueva semana en la cual nos has permitido despertar en este primer día. Gracias porque nos das la bendición y nos permite, Señor, que tu compañía pueda estar con todos y cada uno de nosotros. Gracias también porque permites, Padre, que podamos estudiar tu palabra y que podamos seguir aprendiendo y profundizando en la historia. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría y permite, Señor, que todo lo que hagamos en este día sea conforme a tu santa y divina voluntad. Lo pedimos todo en el nombre santo de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos la lección número 7 para este domingo 8 de mayo titulada La fe de Abraham. Leamos los versículos 1 al 21 del capítulo 15 del libro de Génesis y además los versículos 3, 4, 9 y 22 del capítulo 4 del libro de Romanos. Según lo que leemos, ¿cómo revela Abraham lo que significa vivir por la fe? ¿Cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara? Es muy interesante lo que encontramos en cuanto al acontecimiento del libro de Génesis en el capítulo 15 con lo que vemos reflejado que menciona el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Vemos a un Abraham confiando y procediendo conforme a lo que el Señor le dice. Una vez más vemos a Abraham teniendo fe en nuestro Dios y obedeciendo al llamado que Él está haciendo. Fíjate, Au, que la primera respuesta de Dios a la preocupación de Abraham por un heredero es que tendrá un hijo que saldrá de sus entrañas. El profeta Natán usa el mismo lenguaje para referirse a la simiente del futuro rey mesiánico. Y bueno, Abraham se tranquilizó y creyó a Jehová porque entendió que el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. Y bueno, este concepto es extraordinario, especialmente en aquella cultura. En la región de los antiguos egipcios, por ejemplo, el juicio se evaluaba sobre la base de sopesar las obras humanas de justicia de una persona contra la justicia de la diosa Mat, que representaba la justicia divina. En resumen, la gente tenía que ganarse la salvación. Así es muy interesante en este recorrido que estamos haciendo en cuanto al carácter de Abraham, cómo es que Dios actúa justamente para darle esa seguridad y esa confianza a este hombre. De pronto Abraham se encuentra en una situación en la que él piensa esto es imposible, sin embargo el Señor le da toda la confianza. Entonces Dios instituye una ceremonia sacrificial que efectuará Abraham. Básicamente, el sacrificio señala a la muerte de Cristo por nuestros pecados. Los seres humanos se salvan por la gracia, el don de la justicia de Dios, simbolizado por estos sacrificios. Pero esta ceremonia en particular transmite mensajes específicos para Abraham. El acecho de las aves de rapiña sobre los animales del sacrificio significa que los descendientes de Abraham sufrirán esclavitud por un periodo de 400 años o 4 generaciones. Luego, en la 4ª generación, los descendientes de Abraham volverán acá. Es lo que se menciona en el versículo 16 del capítulo 15 del libro de Génesis. Vemos al Señor prácticamente contándole a Abraham lo que ha de suceder en el futuro con la bendición que le ha de dar. Y mira que la última escena de la ceremonia sacrificial es dramática. Una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta maravilla extraordinaria representa el compromiso de Dios de cumplir la promesa del pacto de dar tierras a los descendientes de Abraham.
Qué interesante lo que nos menciona la palabra de Dios, ya que los límites de esta tierra prometida, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, nos recuerdan los límites del jardín del Edén. Es como si el Señor ya le estuviera diciendo que hemos de regresar al huerto del Edén donde cayeron nuestros primeros padres. Por lo tanto, esta profecía abarca más que solo el éxodo y una patria para Israel. En el horizonte lejano de esta profecía, cuando los descendientes de Abraham tomaran el país de Canaán, se vislumbra la idea de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que regresará al jardín del Edén. Y respecto a todo esto tan interesante, ¿cómo podemos aprender a mantenernos centrados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación? ¿Qué sucede si intentamos comenzar a hacer recuento de nuestras buenas obras? Lo hemos estudiado en más de una ocasión. Es solamente la gracia de Cristo la que nos va a salvar a todos y cada uno de nosotros. Nuestras buenas obras son parte de nuestra obediencia a Dios. Sin embargo, reiteramos, es la gracia de Cristo la que nos cubre y nos salva. Me gusta la idea de pensar que nuestro Señor aún tiene ese árbol enfrente de todos y cada uno de nosotros. Él nos da la oportunidad de seguir obedeciendo. Por eso viene la justicia para todos y cada uno de nosotros. Por eso es que la salvación nos es dada. Sin embargo, tenemos que obedecer y tener una relación íntima con el Señor, olvidando y dejando de lado nuestros propios criterios y pensando siempre en el mandato o las ordenanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. La obediencia de Abraham, lo que acontece, la manera en la que él actúa, que responde y la que procede cuando el Señor le habla, es justamente la misma forma en la que nosotros debemos de actuar cuando vemos y aceptamos el llamado de nuestro Dios. Les agradecemos por habernos acompañado en este breve estudio de la lección de escuela sabática. Les invitamos a que estudien y analicen todas y cada una de las citas bíblicas que encontramos en la lección del día de hoy. Les esperamos el día de mañana para seguir con este aprendizaje. Bendiciones. Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración.